El ser bajo la luz de la luna. El ser bajo la luz de la luna es un relato basado en la carta que Lovecraft le escribió a Donald Wandrei el 24 de noviembre de 1927. La historia en torno a la descripción que hace Lovecraft de su sueño fue escrita por J. Chapman Miske y publicada en el número de enero de 1941 de la revista Bizarre. Carta a Donald Wandrei. En ocasiones, mis sueños se aproximan en su naturaleza a lo fantástico, y por lo tanto pueden carecer de coherencia. Cierta escena se ha quedado especialmente grabada en mi recuerdo. Era una ciénaga fangosa, fétida y colmada de juncos bajo un gris de cielo otoñal. Fétida y colmada de juncos bajo un gris cielo otoñal, y un acantilado escabroso de roca recubierta de líquenes que se elevaba al norte. Impelido por cierta cruzada oscura, ascendí una grieta o fisura de este precipicio sobresaliente, y mientras lo hacía, vi las negras bocas de muchas madrigueras aterradoras que se extendían en ambos muros hacia las profundidades del páramo rocoso. En varios puntos, el pasaje se techaba al estrangularse las partes superiores de la angosta fisura. Esas zonas eran sumamente oscuras e impedían la percepción de dichas madrigueras. Si es que ahí las había. En uno de esos espacios oscuros me hice consciente de un arranque particular de temor, como si una emanación incorpórea y sutil proveniente del abismo estuviera devorando mi espíritu. Pero la oscuridad era tal que no me permitía percibir la fuente de mi alarma. A la larga, emergí en una planicie de roca musgosa y tierra frugal, iluminada por una tenue luz de luna que había reemplazado al extinto orbe de la mañana. Examiné el derredor con la mirada y no encontré ser vivo alguno, pero percibí una agitación peculiar a lo lejos, entre los juncos susurrantes del pestilente pantano que había dejado atrás hacía poco. Después de recorrer cierta distancia, me topé con las oxidadas vías de un tranvía, así como los postes carcomidos por gusanos que aún sostenían el cableado caído y flojo del trole. Al seguir esa línea, encontré en las cercanías un coche amarillo con vestíbulo frontal que ostentaba el número 1852, del tipo de doble vagón que era común entre 1900 y 1910. Estaba desocupado, pero evidentemente listo para arrancar. El trole estaba asido al cableado y el freno de aire pulsaba cada tanto bajo el suelo. Lo abordé y busqué en vano el interruptor de la luz, pero entonces noté la falta de palanca de mando, lo que implicaba la breve ausencia del maquinista. Entonces me senté a la mitad de uno de los asientos transversales para esperar la llegada de la tripulación y el arranque del vehículo. De repente escuché un chasquido a mi izquierda, entre la maleza escasa, y vi las oscuras siluetas de un par de hombres que acechaban bajo la luz de la luna. Traían puestos gorros de la compañía ferroviaria, y no me quedó duda de que eran el conductor y el maquinista. Luego uno de ellos olisqueó con singular brusquedad y levantó el rostro para aullarle a la luna. El otro se dejó caer en cuatro patas para correr hacia el coche. Me levanté de un brinco y escapé como enajenado de ese coche, y atravesé incontables leguas de llanura hasta que el agotamiento me despertó. Lo hice no porque el conductor se hubiera puesto en cuatro patas, sino porque el rostro del maquinista no era más que un cono blanco que se encogía hasta formar un tentáculo rojo como la sangre. El ser bajo la luz de la luna. Morgan no es un hombre de letras. De hecho, es incapaz de expresarse en inglés con grado alguno de coherencia. Eso es lo que me hace reflexionar sobre las palabras que escribió, aunque otros se han reído de él. Morgan estaba solo la noche en la que ocurrió. De pronto lo arrebató un impulso inconquistable de escribir, y con bolígrafo en mano anotó lo siguiente: Me llamo Howard Phillips. Vivo en el número 66 de College Street, en Providence, Rhode Island, el 24 de noviembre de 1927. Pues ya no sé ni en qué año estamos. Me quedé dormido y soñé.
y desde entonces he sido incapaz de despertar. Mi sueño comenzó en una ciénaga fétida y colmada de juncos bajo un gris cielo otoñal, en donde un acantilado escabroso de roca recubierta de líquenes se eleva al norte. Impelido por cierta cruzada oscura, ascendí una grieta o fisura de este precipicio sobresaliente, y mientras lo hacía, vi las negras bocas de muchas madrigueras aterradoras que se extendían en ambos muros hacia las profundidades del páramo rocoso. En varios puntos, el pasaje se techaba al estrangularse en las partes superiores de la angosta fisura. Esas zonas eran sumamente oscuras e impedían la percepción de dichas madrigueras, si es que ahí las había. En uno de esos espacios oscuros me hice consciente de un arranque particular de temor, como si una emanación incorpórea y sutil, proveniente del abismo, estuviera devorando mi espíritu, pero la oscuridad era tal que no me permitía percibir la fuente de mi alarma. A la larga, emergí en una planicie de roca musgosa y tierra frugal, iluminada por una tenue luz de luna que había reemplazado el extinto orbe de la mañana. Examiné el derredor con la mirada y no encontré ser vivo alguno, pero percibí una agitación peculiar a lo lejos, entre los juncos susurrantes del pestilente pantano que había dejado atrás hacía poco. Después de recorrer cierta distancia, me topé con las oxidadas vías de un tranvía, así como los postes carcomidos por gusanos que aún sostenían el cableado caído y flojo del trole. Al seguir esa línea, encontré en las cercanías un coche amarillo con vestíbulo frontal que ostentaba el número 1852, tipo de doble vagón que era común entre 1900 y 1910. Estaba desocupado, pero evidentemente listo para arrancar. El trole estaba asido al cableado y el freno de aire pulsaba cada tanto bajo el suelo. Lo abordé y busqué en vano el interruptor de la luz. Pero entonces noté la falta de palanca de mando, lo que implicaba la breve ausencia del maquinista. Entonces me senté a la mitad de uno de los asientos transversales para esperar la llegada de la tripulación y el arranque del vehículo. De repente escuché un chasquido a mi izquierda, entre la maleza escasa, y vi las oscuras siluetas de un par de hombres que acechaban bajo la luz de la luna. Traían puestos gorros de la compañía ferroviaria, y no me quedó duda de que eran el conductor y el maquinista. Luego uno de ellos olisqueó con singular brusquedad y levantó el rostro para aullarle a la luna. El otro se dejó caer en cuatro patas para correr hacia el coche. Me levanté de un brinco y escapé como enajenado de ese coche, y atravesé incontables leguas de llanura hasta que el agotamiento me obligó a parar. Lo hice no porque el conductor se hubiera puesto en cuatro patas, sino porque el rostro del maquinista no era más que un cono blanco que se encogía hasta formar un tentáculo rojo como la sangre. Estaba consciente de que solo había sido un sueño, pero esa conciencia misma no era nada grata. Desde aquella noche espeluznante no hago más que rezar por despertar, pero no ha ocurrido. En vez de eso, me he convertido en habitante de este terrible mundo onírico. Esa primera noche dio paso al alba, y yo deambulé sin destino por los solitarios terrenos pantanosos. Al llegar la noche, yo seguía deambulando con la esperanza de despertar, pero de pronto me abrí camino entre la maleza y vi frente a mí al ser con rostro cónico que levantó la cara y bajo la caudalosa luz de luna aulló de forma muy extraña. Ha sido lo mismo a diario. La noche siempre me lleva a ese lugar de horror. He intentado no moverme cuando anochece, pero debo caminar sonámbulo, pues siempre despierto frente al ser aterrador que le aúlla a la pálida luz de la luna, y me doy media vuelta y huyo como enajenado. Dios mío, ¿cuándo despertaré? Eso fue lo que Morgan escribió. Personalmente iría al número 66 de Collage Street en Providence, pero tengo miedo de lo que pueda encontrar ahí.